Bueno, pues vamos a acercarnos a los jóvenes y lo vamos a hacer de la mano, como les decía, de Javier de Haro. Él es psicólogo, educador, autor del libro, un cuento que lleva por título Mayor por un día, es orientador en el Colegio CEI aquí en Murcia y muy activo en redes sociales. Creo que más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Javier, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué les das a los seguidores de Instagram? Pues, ¿qué es lo que haces en Instagram? Pues yo creo que al final, fíjate, yo siempre lo digo, no soy un psicólogo nada teórico. De hecho, yo creo que realmente cuando estoy aprendiendo es desde que soy padre. Entonces, yo en mi día a día reflejo, desde un punto de vista siempre psicológico, por así decirlo, pequeños fallos que yo hago y cómo la psicología me ayuda. Entonces, yo creo que es una parte muy humana que no juzga a nadie y que acerca un poquito a la psicología. Ajá. ¿Y cómo llevas la respuesta también de esa interacción, ¿no? Con los... Pues, a ver, no te voy a engañar. Me gusta, es decir, porque me está dando muchas oportunidades laborales, me está permitiendo aprender mucho, entrar en contacto con personas que yo admiro mucho, pero también tiene una parte muy negativa porque no puedes llegar a todo, no puedes contestar a todo el mundo. Luego también hay una parte muy fea, que son las críticas destructivas, por así decirlo. Porque los haters que siempre hay en todos los sitios, ¿no? Pero fíjate, no tanto por... Hay gente que hace críticas y es algo que incluso se puede agradecer cuando lo hacen desde respeto. Y yo muchas veces les envío luego un mensajito por detrás, oye, muchas gracias por hacerlo con respeto. Pero también hay personas que a través del anonimato van a hacer daño. Y eso da que pensar, porque si a nosotros que somos adultos nos puede doler, imagínate a los adolescentes hoy en día el recibir según qué comentarios que les puede hacer mucho daño. Vamos con ellos. ¿Prohibir a los 16 años el acceso a las redes sociales? ¿Qué te parece? A ver, me parece... Algo complicado tecnológicamente. Sí, hay que ver las medidas, pero me parece algo que estaba siendo necesario, porque la realidad es que parece que los padres, las madres, los educadores, los profesores, cada vez estamos más concienciados de lo perjudicial que es, pero fíjate cómo los indicadores de ansiedad juvenil, el acceso a las pantallas, el primer teléfono, cada vez es más precoz. Entonces no basta esa concienciación. Yo creo que la prohibición es una medida que hay que ver cómo se va a materializar, pero que era necesaria, es como el alcohol y el tabaco. Ahora, lo que me preocupa es una cosa muy importante. Al final, yo creo que es un complemento, que realmente en las casas es donde tenemos que seguir educando. Y el problema es que muchos adultos, y yo el primero, pensamos que sabemos, pero nos falta mucho y tampoco damos un buen ejemplo. El primer buen ejemplo sería no mostrar tanto el teléfono móvil delante de los menores. Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, por supuesto. Esas imágenes que se ven, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, ¿no? Sí. Y ve, por ejemplo, el padre y la madre, cada uno de ellos, que ya ni se hablan, que están los dos manipulando sus propios teléfonos móviles, y el niño o la niña en la silleta o en la trona, a su vez, pues entretenida con alguna serie de dibujos animados o alguna cosa así en la pantalla digital, ¿no? Totalmente. Y al final, ¿sabes qué pasa? ¿Y cómo cambiamos eso? Claro. ¿Cómo cambiamos esa cultura? Mira, lo primero que yo creo que hay que hacer es observarse más a uno mismo. A mí, mi psicología, por así decirlo, se basa mucho en que el niño es el protagonista, pero que también los padres somos muy importantes. Y muchas de las cosas que les decimos somos nosotros los que podemos influir en ellos. Te pongo un ejemplo. Estamos con que los niños están con las pantallas todo el día y no nos vemos a nosotros mismos, que somos nosotros. Por eso algo tan sencillo como, perfecto, oye, hay momentos en los que los niños no pueden tener pantallas, como en la comida. Pero también dile a tu hijo, cariño, cuando me veas a mí en la comida con el teléfono, dime algo, para que él entienda que esto es para todos. Por eso yo creo que es muy importante tomar conciencia de lo que hacemos nosotros para poder ayudar a nuestros hijos a no hacerlo. Somos el primer punto, por así decirlo. Oye, dentro de tus reflexiones en Instagram, una que me llamaba la atención, ¿cuánto un niño deja de ser niño? Ay, sí. Sí. Madre mía, hay adultos que siguen siendo niños. Sí. Pero sobre todo va referido a mí me da mucha pena. Mi hijo es muy inocente, es muy infantil y a mí me encanta que sea así. Y una vez me decían, es que tu hijo es muy niño. Y yo decía, es que un niño tiene que ser un niño. El problema es que hoy, con tanta pantalla, los niños aprenden un lenguaje, normalizan unas conductas, y no es algo banal, porque, por ejemplo, la empatía se está perdiendo porque están normalizando humillaciones, un lenguaje, diríamos, que no es adecuado. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos niños no están preparados para eso. Al final les estamos haciendo crecer muy rápido. Y es una pena porque muchos niños están perdiendo esa inocencia, esa magia. Había una estadística otro día muy interesante que decía que a partir de los 13-14 años, el ocio infantil, casi el 80%, 85% se basaba en pantallas.
Eso que hace que muchos niños necesiten una estimulación inmediata, ya no tengan esa imaginación. Por eso a mí que un niño con 7, 8 años, yo sé que a los padres a lo mejor nos puede costar, pero que esté dando saltos por el sofá, que esté cogiendo folios y empapelando la casa, que esté haciendo ese tipo de cosas, va a costar porque va a haber que limpiar y hacer cosas, pero es que eso es ser un niño. El cuento se llama Mayor por un día. Sí. Sí. Cuéntanos el cuento. No nos lo cuentes, no nos hagas spoiler. Sí, pero el cuento, yo siempre lo digo, está basado en hechos casi reales. Casi reales porque a mí me pasaba una cosa, que es lo que reflejo en el cuento, y es que cuando eres padre es cuando empiezas a aprender con tu hijo, empiezas a aprender a ser padre realmente. Y quieres hacerlo todo perfecto. Quieres que toda la casa esté perfecta, que las comidas sean lo más equilibrada del mundo, que tu hijo lo haga todo bien. Y yo estaba con mi hijo todo el tiempo, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Él llegaba a casa y yo le decía, Javier, zapatillas, manos, mochila. Y llegó un punto que mi hijo pues no era autónomo porque se había acostumbrado a que yo le dijera todo. Y el cuento es un poco una reflexión sobre eso. Sobre que si queremos potenciar la autonomía, tenemos que darle oportunidades para ello, pero sobre todo, si queremos disfrutar con nuestros hijos, tenemos que mirar también el mundo desde su punto de vista. Por eso pasa eso en el Ponerse cuento. en los zapatos de, ¿no? Exacto, porque al final, por supuesto que tiene que haber unos mínimos. Y no digo que cada noche tengan que cenar cereales, por así decirlo. Pero si un día vamos hasta arriba y tu hijo no tiene que hacer la cena más equilibrada del mundo para que tú puedas estar con él, no pasa nada. Al final está demostradísimo, lo decía Bowlby, lo decían muchos teóricos, el vínculo es la base. Y el vínculo también, la complicidad con tu hijo es la base para poder disfrutar de ellos. O sea que el cuento es un poco sobre eso. Pero ¿en qué medida se ha perdido ese dar más autonomía a los pequeños, a nuestros hijos, a nuestras hijas, Sí. cuando nos hemos convertido en ese concepto del que se hablaba ya desde hace tiempo, con el padre y la madre helicóptero, ¿no? Estamos constantemente sobrevolando alrededor de nuestros hijos y nuestras hijas. Sí, eso nos pasa mucho, pero fíjate, también tiene la doble vertiente. Porque para unas cosas les sobreprotegemos mucho y queremos hacerlo nosotros. Y ojo, a veces también reconozco, y a mí me ha pasado, que nadie se siente juzgado por nuestra comodidad. Porque es más fácil hacérselo tú, para que no manche, para llegar a tiempo al colegio. Pero luego también tenemos la otra vertiente, que para unas cosas estamos muy encima y para otras que realmente son importantes, los dejamos mucho. Como por ejemplo el tema de las pantallas, como por ejemplo hablar con nuestro hijo, sentarnos 5 minutos Yo sé que hay días que no tenemos ganas de jugar, pero para un niño que te sientes con él a verlo, es algo... Entonces, creo que al final estamos perdiendo un poco, con perdón, el norte de lo importante. Que lo importante que es estar con ellos, disfrutar con ellos. Porque tenemos las redes sociales y nos comparamos con familias perfectas. Porque tenemos la presión de lo que hace nuestro vecino o lo que dice la teoría. Pero por eso yo siempre digo lo mismo. Al final, lo perfecto no es que todo esté perfecto, sino que tú puedas disfrutar de tus hijos. Sería bueno, por ejemplo, que no nos hubiéramos perdido la final del Open de tenis de Australia, de Carlos Alcaraz, que lo hubiéramos compartido con nuestros hijos viendo la televisión, ¿no? Pues mira, un ejemplo que te cuento. ¿no? Yo la vi con mi hijo, pero reconozco que ¿Por ahora... qué? ¿Porque le transmitimos no sé qué valores Claro, o porque es tan importante? Sí, eso al final... El estar con ellos te permite, pues por ejemplo, hablar con ellos, te permite... Tú estás viendo a Carlos Alcaraz y puedes poner el foco no solo en que ha ganado, sino en, oye, mira qué respetuoso, mira, le dejas ver todo lo que es el iceberg, por así decirlo, todo lo que es la parte de abajo. Pero aquí lo importante es que tenemos que no poner la expectativa en base a nosotros. Yo ahora puedo ver partidos de Alcaraz que duran casi 4 horas, como el otro día con mi hijo. Pero yo a lo mejor eso quería hacerlo cuando mi hijo tenía 4 años y mi hijo con 4 años estaba dando saltos por el sofá. Claro. Entonces ahí es mejor, oye, mírate un resumen o mira una parte con él y la otra parte disfruta con tu hijo. Porque muchas veces queremos que ellos se acerquen a nosotros. Y esto va un poco al revés, es decir, tenemos que acercarnos nosotros a ellos, a sus intereses, y así generas una complicidad que lo que va a hacer es que tu hijo también te busque más. ¿Por qué es tan importante la etapa de, nos dicen, ¿no? La etapa del aprendizaje entre los 3, los 6 años? Sí, ¿Dónde está la franja de edad, ¿no? Donde más asumen todas las etapas son muy importantes, muy, muy importantes. Pero yo a las familias con las que trabajo y cuando hago un taller siempre digo lo mismo. Tú a tu hijo con 3, 4 añitos le dices que va a venir el ratoncito Pérez y tu hijo se lo cree. Tú a tu hijo le dices que va a venir quien sea y se lo cree.
todo lo que tú le digas a tu hijo, tú eres su referente. Yo, a mi hijo, por ejemplo, a mí odio cantar. Me da mucha vergüenza. Pero a mi hijo es el único que le cantaba nanas, le cantaba canciones. De hecho, yo le cantaba, por ejemplo, Let It Be. El otro día escuchamos en la radio Let It Be y Javier me dijo, papá, la que tú me cantabas. Y me dijo, papá, tú cantas mejor. Y yo pensando, ¿yo canto mejor que Paul McCartney? No, pero lo que pasa es que a esas edades, para nuestros hijos somos todo. Por eso para mí, aparte de que se ha demostrado que a nivel de neurociencia, la plasticidad cerebral, están formando su personalidad y todo esto es importante, yo añadiría un punto más. Y es que a esas edades, tu hijo está deseando estar contigo, aprender de ti, seguirte. Y es algo que tenemos que aprovechar mucho. Porque lo que tú le enseñas en esa etapa, aunque creemos que no, queda. Pero no lo que le dices. ¿Cuántos gestos tenemos que hemos aprendido de nuestros padres sin explicarlo? Mi padre, por ejemplo, le abría la puerta a mi madre siempre. Y a mí nunca me ha dicho abrir la puerta a tu mujer. Pero yo lo hago inconscientemente por eso. Por eso esa etapa hay que aprovecharla mucho. Y si avanzamos un poquito más en la edad, luego llega la época complicada, sí, tan complicada de la adolescencia, ¿verdad, Javier? Donde cuesta, sí, cuesta negociar. Mucho. Cuesta negociar frente a la reivindicación del adolescente. Entonces, bueno, a veces es mejor ceder para no complicarse, para no crear tensiones dentro de casa. Depende, porque hay cosas que ceder es peligroso, por así decirlo. Fíjate, es muy curioso, todos hemos sido adolescentes, todos. Y todos sabemos lo que nos gustaba. Pero venimos de un niño pequeño que le ponemos unos límites, alguna vez le gritamos basta y para, y queremos seguir educando con las mismas herramientas que hacemos con nuestro hijo de 6-7 años a nuestro adolescente de 13-14, que lo que quiere es su espacio, su... Yo solo doy 3 consejos con la adolescencia porque me parecen clave. Que el primero es que antes de juzgarles, cuando hacen algo que no nos gusta, intentar bajarles el escudo. Bajar el escudo es comprenderles, hablar con ellos. Si no, al final va a ser una lucha. Uh-huh. Lo segundo es darles cierta autonomía. Hay cosas en las que sí que podemos ceder y cosas que no. Por ejemplo, para mí es muy importante, y más hoy en día, que trabajemos el tener momentos juntos. Porque al final llega un momento que tu hijo, incluso adolescente, come en su cuarto, está en su cuarto y nosotros hacemos lo mismo. Por eso hay cosas que no podemos ceder. Momentos en familia juntos. Y el último consejo es, jolín, Javier, ¿y cómo lo hago si no quiere? Si él no quiere estar en estos momentos, vamos a implicarles. En esas 3 cosas que son las básicas, él ya es adolescente, quiere su espacio, pues vamos a implicarles. Oye, cariño, yo quiero esto, ¿cómo lo hacemos? Porque cuando los implicamos y ellos también participan en esa toma de decisiones, es más fácil que luego cumplan. Pero ojo, haciéndolo tú también. ¿Y la negociación de los horarios, cómo la llevamos? A la noche, ¿a qué hora vuelvo? Claro. Es que mis amigos van más tarde a casa. Claro. ¿Por qué tengo que volver yo antes? Es que eso es algo muy frecuente, incluso con el tema de los móviles. Mis amigos ya tienen móvil, mis amigos ya tienen esto. Aquí yo creo que lo importante es que tu hijo entienda por qué necesitas tú el que vuelvas ahora. Tus miedos, tus preocupaciones. Porque cuando ellos entienden nuestra necesidad, podemos buscar soluciones. Como por ejemplo, no sé, pues Javier, Javier digo por mi hijo, que me falta todavía vivirlo, ya llegaré cuando llegue ya. Ya llegarás. Pero yo creo que ahí lo importante es que él entienda tu preocupación. Oye, Javier, pues me preocupa esto y esto, entonces, venga, vamos a intentar llegar un poquito antes. Si tú te lo estás pasando muy bien, me avisas e intentamos dar un poquito más de tiempo, pero siempre que me avises y te doy a lo mejor media hora más. Entonces, de esa forma, negociando, pero que él entienda por qué tú le dices eso, yo creo que de esa forma él también va a buscar cómo cubrir tu necesidad. Y al final se trata un poco de buscar ese punto de encuentro. Acabas de comentar el tema de los teléfonos móviles, sí. De mis amigos tienen, yo no. ¿Qué edad? ¿A qué edad o en qué momento de la madurez? Exacto. Hagamos esa distinción, ¿no? Sí. Entre edad o momento de la madurez. Es conveniente, bueno, pues que ya nuestro hijo o nuestra hija tenga un teléfono móvil para que no sea raro de la clase y estas cosas, ¿no? Aquí tenemos que ver también esa necesidad, por qué él quiere un teléfono móvil, que ahora veremos eso, pero la parte de la edad es importante porque muchos padres nos centramos en la edad. Pero seamos realistas, hay niños con 12 años que tienen una madurez y que tú dices, bueno, puedo confiar en él, pero hay niños de 12 años que no la tienen y que luego es muy difícil que eviten según qué peligros. Por esa impulsividad, por esa falta de madurez, por esa falta de responsabilidad. Por eso yo siempre digo lo mismo. Para mí, a partir de los 14 es una buena edad y tiene que haber unos mínimos de madurez. Y siempre, siempre
no sé si a ti te ha pasado, pero yo, por ejemplo, cuando empecé a conducir, el coche era de mi madre que me lo dejaba. Sí. Y luego aprendí con un coche, un Ford Fiesta destartalado, por así decirlo. Entonces, la chatarra que llevaba yo al principio con 18 años. Claro, bueno. Por eso con 14 años, cuando llegué a una madurez, toma, este es mi móvil y te lo dejo. ¿Dónde están los peligros? Los peligros están en las redes sociales, en Internet. Oye, ¿tú le puedes dar un Nokia de estos que no tiene Internet? Los de teclas. Sí, le puedes dar un smartwatch para empezar. Puedes darle un móvil, pero con control parental, donde él sepa. Y le puedes decir, Javier, todo lo que escribas tiene que ser algo que dirías delante mía. Entonces, a partir de ahí es como vas enseñándole. Es como nosotros cuando conducíamos. Yo la primera vez que me saqué el carnet no iba solo. Mi padre iba al lado y me iba diciendo, mira, tal, pues esto es un poco lo mismo, tenemos que acompañarles. Estamos en esas cuestiones, a veces nos planteamos los que, bueno, ya tenemos hijos bastante más mayores que Javier, si estamos en un mundo con muchos más, vamos a llamarle, muchos más peligros, muchos más retos, muchas más amenazas para nuestros jóvenes que lo que, por ejemplo, tuvo mi generación, o bueno, la tuya igual estaría por ahí con las amenazas, ¿no? Pero realmente es así, es decir, bueno, antes estaba así, no sé, la droga, una cosa así que sonaba como la droga, ¿no? O ni siquiera casi el mundo de lo que fue la pornografía y estas cosas, porque todavía también, bueno, fue entrando. Pero ahora es que son tantas cosas, ¿no? Sí, no sé. yo creo que es una suma de varias cosas. ¿No? A veces de padres que van a tener a los niños o que van a tener un niño o una niña y dicen, madre mía, ¿y cómo haremos esto? Y fíjate este mundo, cómo está y todas las cosas, las amenazas que caerán sobre mis hijos, ¿no? Sí, y es cierto que es una pena porque yo, por ejemplo, tengo muchos recuerdos de mi infancia. Como mi hermano mayor con 8 años y yo tenía 6, él me acompañaba a la parada de autobús, íbamos juntos, y eran cosas que recuerdo con mucho cariño, pero yo ahora con mi hijo no haría eso. Y no lo haría porque yo sí que considero que el entorno ha cambiado mucho, pero que también hemos cambiado nosotros y sobre todo nuestros hijos. Es decir, nosotros, muchas veces cuando hablamos de nosotros cuando éramos pequeños, pensamos que éramos más inmaduros, más ilusos. Pero al final yo también creo que éramos más responsables para según qué cosas, porque habíamos tenido más oportunidades de autonomía. Yo con 6 años recuerdo, Javier, con 6 años yo iba al colegio solo, andando, atravesando una ciudad que me costaba unos 20 minutos, cruzando calles, semáforos, pasos de cebra. Volvía del colegio solo. Claro, ahí se junta eso, que tú tenías esa responsabilidad porque te habían dado oportunidades y confianza, y al final, cuando tienes esa confianza es cuando tú realmente puedes aprender, pero también, por otro lado, hoy en día estamos expuestos a tantas cosas que oímos, escuchamos de peligros, que es normal que tengamos nuestras reticencias. Y lo que te he comentado antes, al final les sobreprotegemos mucho, y para unas cosas ellos tienen mucha libertad, pero, por ejemplo, para cuestiones como estas de, venga, tú vas a la panadería que está ahí en la esquina, con 9 años, y pagas tú y traes el pan. Para un niño esto es un mundo. Y hay muchas familias que les cuesta hacer eso. Entonces, al final son dar pequeños pasos que te permiten ir aprendiendo, y esa parte la hemos dejado, no la hacemos. ¿Cuándo decimos que no? ¿Cuándo tenemos que decir que no? Y no hay más que hablar, que se suele decir, ¿no? Mira, yo tengo una frase para esto, para que sirva un poquito de guía, que es, a los niños hay que darles todo lo que necesitan cuando lo necesitan, pero hay que darle poco de lo que quieren cuando lo quieren. El no, muchas veces, es una prueba de amor. Un no, como toca y cuando toca, es importante. Entonces, yo creo que hoy en día todo es inmediato. Los niños tienen muchísimas cosas. Está demostrado que en un patio, si tú pones muchos juguetes, se pelean, hay conflictos, pero cuando hay pocos, juegan y usan la imaginación. Por eso el no es muy importante que cubramos las necesidades y sepamos separar cuando un niño necesita algo y cuando un niño lo quiere. Por ejemplo, hay veces que un niño te dice que quiere algo, pero lo que está es cansadísimo y lo que necesita es que tú lo abraces esa parte cuesta verlo. Pero hay otras veces que tu hijo quiere algo y tú por tu comodidad le vas a decir que sí. Ahí dile que no. El problema es que cuando les decimos que no, ese no tiene que ser firme, no agresivo, firme. Muchas veces decimos que no y entramos en un bucle de sí, no, venga, vale, sí. Ahí está el problema, que muchas veces perdemos la autoridad por ese tipo de cosas. Y una última cuestión. Os habéis convertido en los nuevos curas, ¿no? Dicen algunos, los psicólogos en general, ya hablando de adultos, ¿no? Ya no de los... Sí, pero yo creo que realmente de los niños, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Al final, sí, al final parece que nosotros somos los que decimos lo que hay que hacer, pero realmente son nuestros hijos los que nos dicen lo que tenemos que hacer. Al final, cada niño es un mundo. Yo ayer daba un taller
y di un montón de técnicas para trabajar la autonomía. Pero yo les dejaba claro a todo el mundo que al final depende de tu hijo, porque habrá técnicas que a ti te funcionarán, otras que no, otras te funcionarán un día y otras que no. Por eso al final tenemos que ir aprendiendo de ellos. Porque tú cuando ves a tu hijo, sabes cuándo un día le puedes pedir, cuándo un día le puedes dar un poquito más de campo, cuándo un día... Al final es muy importante, y yo sé que cuesta por las circunstancias, pero pasar tiempo con ellos. Pasar tiempo con ellos, escucharles. Yo y a mi hijo le he hecho una pregunta que yo invito a todo el mundo que se la haga a sus hijos. Le he dicho, además fíjate, Javier me ha dicho, papá, ¿jugamos a las entrevistas? Y le he dicho, venga, vamos a jugar a la entrevista. ¿Cómo te llamas? Javier de Arona. Y le digo, Javier, ¿qué es lo que más te gusta de tus padres? Y ha dicho 2 cosas. Y le he dicho, Javier, ¿y qué tendríamos que mejorar los papás? Esa pregunta nos da mucho miedo hacerla. Pero preguntarle a un niño, oye, ¿qué podemos mejorar? A mí me ha dicho que a veces mando mucho. De mi mujer ha dicho que es muy dormilona. Entonces, fíjate, son cositas que tú dices, es su percepción y a lo mejor puede ser incorrecta. Pero si él lo vive así, es importante que si queremos ser los padres que él necesita, le escuchemos y le ayudemos en esa parte. Javier de Aro, gracias por estar con nosotros. Muchas Psicólogo, educador, te ayuda a educar, se llama tu cita en Instagram. Las 10 de la mañana.